Nuestra población seleccionada es la comunidad Chicoba. La comunidad es un refugio de historias, vivencias y silencios compartidos. Está compuesta por adultos mayores provenientes de barrios como El Santuario, Carrizal, 7 de Abril, La Magdalena, Campito, que hoy se encuentran en un mismo punto de encuentro, el barrio La Alboraya. Allí, más que reunirse, se acompañan. Estos hombres y mujeres atraviesan la etapa del envejecimiento como un proceso natural, lleno de transformaciones internas y externas, cambios estructurales y funcionales que poco a poco van moldeando el cuerpo, pero también retan la mente y el espíritu. A pesar de haber alcanzado una profunda madurez y una valiosa experiencia de vida, muchos se enfrentan ahora a una batalla silenciosa, la pérdida del rol laboral y con él la pérdida del sentido. Tras años de trabajo, de rutinas, de responsabilidades, de ser necesarios, llega el retiro. Y con él, para muchos, la desmotivación, la desocupación, la sensación de inutilidad. En la intimidad de sus hogares, lo que antes era orgullo por cumplir con el deber, hoy se transforma en una sensación de vacío. El silencio pesa, la soledad duele y la identidad sin ocupación ni propósito comienza a desdibujarse. La Fundación Chicoba ha identificado esta problemática con claridad. El bienestar emocional y social de sus adultos mayores se ve comprometido. Las heridas no son visibles, pero están. La autoestima se tambalea, la salud mental se deteriora lentamente y la necesidad de conexión se vuelve urgente. Como bien señala Zapata Farias, la participación activa es mucho más que entretenimiento. Es el motor de la identidad en la vejez. Poder expresarse, compartir, descubrir nuevos intereses, ser escuchado, no es solo valioso, es vital, porque en cada palabra compartida, en cada pincelada sobre una hoja, en cada paso de baile se esconde una verdad esencial. Aún hay vida por vivir, aún hay mucho por sentir. La comunidad ha encontrado en sus reuniones un espacio para resistir el olvido, para reafirmar que aún tienen algo que decir. Pintar se ha vuelto un puente entre lo vivido y lo que aún queda por construir. Pues conversar ya no es rutina, es vínculo. Bailar no es nostalgia, es celebración de lo que sigue siendo posible. Pero este despertar se enfrenta a grandes límites, la falta de recursos, la ausencia de programas estructurados, la necesidad urgente de un acompañamiento profesional que potencie su bienestar. Porque aunque la voluntad está, el camino se vuelve cada vez más difícil cuando no hay con qué recorrer. La comunidad Chicoba no necesita lástima ni compasión, necesita herramientas, oportunidades y presencia. Necesita ser vista porque en sus ojos no hay rendición, hay historia. Y cada historia que se silencia es una oportunidad perdida de transformar la vejez en una etapa digna, activa y luminosa. Ellos no han perdido el rumbo, solo necesitan un faro que les recuerde que incluso en el atardecer de la vida aún pueden hacer esperanza. El concepto situacional presentado en la imagen muestra un análisis de las causas y consecuencias de la disminución en la participación social de las personas mayores. Como problema central se plantea la participación social disminuida de las personas mayores. Las causas son personas jubiladas y pensionadas, falta de actividades de recreación social, sentimiento de aislamiento en los hogares. Esto nos deja como subcausa cambios en el estilo de vida de las personas. Como consecuencia, encontramos la desmotivación que los lleva a sentimientos de inutilidad, el deterioro de las estructuras cognitivas y motoras y la imposibilidad de asistir a actividades culturales y sociales. Este diagrama nos muestra cómo la transición a la jubilación, la falta de oportunidades para socializar y el sentimiento de aislamiento contribuyen a la disminución de la participación social, lo que a su vez puede tener efectos negativos en la salud física de las personas mayores. En este diagrama se presentan visualmente las metas y las relaciones entre ellas para promover la participación social activa de las personas mayores. Como consecuencia para este problema,
encontramos la falta de participación social en actividades sociales, la pérdida del sentido de propósito y el estigma social. Como objetivo general, se muestra la participación social activa de las personas mayores. A esto es a lo que queremos apuntar. Y para esto tenemos planteados objetivos específicos, que son desarrollar actividades recreativas y culturales diseñadas para involucrar activamente a las personas mayores. Con esto favorecemos el envejecimiento activo, el bienestar emocional, social y físico de esta población. Buscamos fortalecer el sentimiento de propósito en las personas mayores mediante el fomento de su participación activa en actividades comunitarias, actividades educativas y actividades recreativas, donde se reconozcan sus habilidades y aportes. Y por último, buscamos reducir el estigma social en las personas mayores, promoviendo una visión positiva y respetuosa de su rol en la sociedad. Con este árbol, buscamos abordar las consecuencias negativas de la inactividad social en las personas mayores a través de la promoción de su participación activa y el reconocimiento de su valor en la sociedad. En estos momentos vamos a hablar sobre el marco legal de las políticas públicas que abordan la problemática de la falta de participación social en la persona mayor. Empezando que el envejecimiento de la población en Colombia es un fenómeno que es creciente, que exige respuestas integrales desde distintos sectores, especialmente desde el Estado. La participación social de las personas mayores es un componente clave que garantiza su bienestar, autonomía y calidad de vida. Sin embargo, esta participación muchas veces se ve limitada e incluso ausente, afectando negativamente la salud física, emocional y su inclusión social. Desde el marco normativo, Colombia ha desarrollado diversas políticas y leyes que orientadas al bienestar de la persona mayor. Una de estas es el Plan Nacional de Salud Pública, que enfatiza la protección integral de la salud y el bienestar del adulto mayor, promoviendo su actividad en la comunidad. La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, que busca garantizar una vejez digna, autonomía y con igualdad y sin discriminación. La Ley 789, que creó un sistema de protección social centrado en salud, pensión y empleo, reconociendo indirectamente que la falta de participación afecta el bienestar. La Ley 100, que integró y reguló el sistema de seguridad social, asegurando el acceso a pensiones y servicios de salud para la persona mayor. Aunque sin enfocarse tanto en la protección social, pero lo que busca la Ley 100 es que la persona mayor acceda a un régimen pensional, que tenga pensión. También tenemos la Ley 1850, que establece medidas para proteger a los adultos mayores contra maltrato y discriminación, promoviendo su participación activa en todos los ámbitos de la sociedad. Y finalmente la Ley 1315, que fijó condiciones mínimas para los centros de atención, destacando la importancia de la infraestructura y servicios que fomentan la socialización y participación ocupacional de una vida digna. A pesar que este marco legal en la práctica se sigue evidenciando una débil implementación de acciones que realmente promueven la participación social de los adultos mayores en la vida comunitaria, política, cultural y economía del país. Muchos adultos mayores siguen siendo vistos únicamente como beneficiarios pasivos y no como actores sociales que sean valiosos. Para abordar la problemática de la baja participación social de los adultos mayores en el barrio La Alboraya, desarrollamos una entrevista semiestructurada con el fin de describir los factores que influyen en esta participación. Queríamos comprender desde su propia voz qué los motiva, qué los limita y qué desean en cuanto a su vida social dentro de la comunidad para ellos. Para ello diseñamos una entrevista dividida en dos partes. En la primera recopilamos datos personales básicos como el nombre, la edad, género, estado civil, lugar y con quién viven, si tienen hijos, qué tipo de actividades hacen con su familia, si están pensionados o si aún trabajan y desde cuándo lo dejaron de hacer. Esta información nos ayuda a contextualizar cada caso individualmente. En la segunda parte se formularon preguntas
enfocadas en su participación social. Algunas de las preguntas que se realizaron fueron: ¿te gusta hacer actividades al aire libre? ¿Hay actividades que antes hacías, que hacías fuera de casa, que ya no realices? ¿Por qué? ¿Tienes dificultades para desplazarte fuera de la casa? ¿Sientes que tu edad influye en cómo las demás personas te perciben o te escuchan? ¿Qué te gustaría estar haciendo hoy que no estás haciendo? En el barrio realizan actividades comunitarias que incluyan a todos. ¿En qué actividades te sientes involucrado? ¿Qué tipo de actividades te gustaría que se hicieran en el barrio? ¿Participarías si se realizaran? ¿Qué tiempo le dedicarías a ellas? Estas entrevistas se aplicaron a 5 personas mayores del barrio La Alboraya, con edades entre 66 y 81 años. Cada entrevista se llevó a cabo en un espacio común para el entrevistado, permitiendo que compartieran sus vivencias a su propio ritmo. En cuanto a los resultados generales, encontramos que si bien los adultos mayores expresaban gusto por las actividades sociales y al aire libre, su participación actual se ve afectada por diferentes factores. Algunos de ellos son la disminución en frecuencias de actividades comunitarias, la responsabilidad del cuidado de un familiar enfermo, limitaciones físicas leves y la pérdida de espacios sociales más íntimos y tradicionales, como reuniones en casa o celebraciones de barrio. Sin embargo, también identificamos aspectos positivos que favorecen su participación. La mayoría se considera activas, con disposición para asistir a actividades, si se les informa con anticipación. Expresan un gusto por el baile, la música, las manualidades, las actividades religiosas y espacios recreativos que les permitan sentirse útiles, conectados y emocionalmente bien. Podemos decir que las entrevistas muestran que los adultos mayores quieren participar, que aunque existan barreras, estas pueden superarse si se genera un espacio constantes, variados y adaptados a sus intereses y capacidades. Lo que más reclaman es que se retomen las actividades comunitarias con regularidad y se les incluya en sus organizaciones, reconociendo su valor y experiencia. El envejecimiento activo es un enfoque impulsado por la Organización Mundial de la Salud y respaldado en Colombia por la Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, así por el COMPES 3716 de 2011 y la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez 2020-2030. Estas normas promueven el derecho a la participación social, el acceso a actividades culturales, deportivas y recreativas, y la integración comunitaria del adulto mayor. En la comunidad Chicova se ha evidenciado un interés genuino por parte de los integrantes en participar activamente en espacios recreativos, creativos y lúdicos. No obstante, enfrentan limitaciones relacionadas con la escasez de iniciativas adaptadas a sus intereses, lo que restringe su participación a experiencias que fortalezcan su bienestar físico, emocional y social. El proyecto Reactívate surge como una iniciativa comunitaria, autónoma y replicable, diseñada para ser adoptada por funciones, programas sociales u organizaciones privadas interesadas en aportar al envejecimiento digno y activo, ofreciendo espacios significativos que promuevan la expresión, al movimiento, el encuentro y la alegría en esta etapa vital de la vida. El objetivo de este proyecto es fomentar la participación activa del adulto mayor en espacios recreativos y culturales que promueven su bienestar físico, emocional y social, alineado con los principios de la política pública sobre envejecimiento activo, para así
Primeramente, identificar los intereses y expectativas recreativas del grupo Chicoba e implementar actividades significativas y adaptadas a sus capacidades e historias de vida, y así promover la creación de redes de apoyo comunitarias que fortalezcan la inclusión del adulto mayor y que éste sea un modelo replicable y sostenible que pueda ser acogido por programas o fundaciones aliadas, el cual es el siguiente. Las actividades proporcionadas serían de la siguiente manera. En la primera semana se haría un diagnóstico participativo donde serían conversatorios y encuestas para conocer intereses y talentos del grupo. En la segunda semana tenemos jornadas de movimiento donde hay una activación física, juegos tradicionales, pausas activas y baile. En la tercera semana tenemos un taller de creación colectiva donde se harían manualidades, cantos, escritura, narración oral y memoria colectiva. En la cuarta semana tenemos cine y voz dorada, donde será una proyección de películas significativas con un espacio de diálogo y reflexión. Y la última semana, que sería la semana 5, sería un festival de talento mayor, donde una muestra artística y cultural donde los adultos mayores comparten sus saberes.